Bienvenidos a otro episodio de En Análisis, el espacio de criptonoticias donde analizamos las noticias más interesantes de la semana. Por aquí Iván Gómez. Yo soy Héctor Cárdenas y aquí las noticias. Esta semana abrimos con una noticia que parece sacada de un libro de terror. Y es que en Ethereum hay bots, robots o software automatizado que está a la espera para comerse tus fondos bloqueados en las DeFi y en realidad en cualquier contrato que pueda ser robado. Esto nos enteramos... Sci-fi. Sí, sci-fi. Esto nos enteramos por una historia que cuenta una persona, Dan Robinson, que es un desarrollador de Ethereum, no que trabaja en Ethereum, pero que desarrolla aplicaciones en Ethereum. Y esta persona echa un cuento de cómo intentó ayudar a otra que estaba buscando en el Discord de Uniswap, un chat de Uniswap, quien lo ayudara, porque esta persona tenía $12,000 bloqueados en tokens. ¿Qué había pasado? Que esta persona parece que envió esos tokens de liquidez de Uniswap, los envió al mismo contrato que los emite, pero ahí se bloquean, o sea, no hay nada que hacer allí, o sea, eso queda allí como que no es algo lógico que debiste haber hecho. Entonces, este investigador se puso a ver que si se podía hacer algo con ello, y al principio creía que no se podía hacer nada, pero después de analizar y pensar, se dio cuenta que cualquiera, no solo era que podía hacer algo, sino que cualquiera podía reclamar esos fondos que estaban allí utilizando la función burn, quemado, del contrato de Uniswap. ¿Por qué? ¿Qué es lo que haría esto? Al llamar la función burn, el Uniswap vería su balance, el balance que debía tener según las cosas que él va monitoreando, y vería que tiene un dinero de más por una transacción. Entonces él quemaría esos tokens y le permitiría a la persona jalar el dinero de nuevo hacia la dirección que quisiera. Es decir, los tokens no se quemarían en Ethereum, sino que se saldaría el saldo en Uniswap y se retirarían los fondos a una cartera en Ethers. Algo así, exacto. Sí. O sea, lo cierto es que Uniswap saca una cuenta pues, de su balance y dice, mira, esto está de más, lo devuelvo, porque no es mío. Pues. Entonces, el tema es que cualquiera puede llamar a esa función, si sabes cuál es la transacción que tiene el dinero, que envió el dinero bloqueado. Entonces, este investigador, Dan Robinson, tenía en mente de que habían unos bots que estaban lurking, acechando la red de Bitcoin. Unos bots que se la pasan monitoreando la mempool, el sitio donde están las transacciones, esperando por ser confirmadas, a ver qué transacción tiene una característica de este estilo, en el sentido de que una transacción que yo pueda, siendo cualquiera, llamar hacia mí, o sea, sin tener que tener la llave privada del otro, sencillamente una transacción que cualquiera pueda hacer para copiar la transacción, cambiarle la dirección de recepción y mandar la transacción con mayor comisión de la que la va a mandar el otro. Eso es lo que hacían los robots, en teoría, según esta persona, pues según Dan Robinson, y en realidad basado en otro estudio de una persona que se llama Philip Dayan, que fue uno de las personas que habló de estos bots de arbitraje en Ethereum. Entonces, él sabía teóricamente que había ese tema, pero entonces él dijo, bueno, voy a proceder con cuidado. Buscó como a unos amigos de desarrolladores también, de otras cosas de DeFi y tal, y se decidieron hacer una transacción como en capas. Eran como un set de 2 o 3 transacciones, una tras otra se iban desencadenando, de forma que estas transacciones que desencadenaban la final necesitaban, a juro, consentimiento del que tenía la llave privada. No era una transacción de esa que cualquiera puede jalar. De esa forma intentaban protegerse. Pero el problema fue que, como tenían tantas transacciones abiertas y dado que dependieron de la infraestructura ajena, la de Infura en este caso, una de las transacciones no se metió en el mismo bloque. Ellos querían que esas 2 transacciones se metieran en el mismo bloque para que se jalara de una vez todo y no le diera chance al bot, pero una de las transacciones se metió en un bloque y la otra no, y el bot le dio tiempo de darse cuenta y sacó el dinero de la transacción y les robó los $12,000. Entonces, wow. Sí, algo súper loco, porque aún teniendo el cuidado, bueno, claro, en el camino hubo un error, que es lo que el tipo después
como que se reprocha un poco que debió habérselo tomado con más calma, pero la verdad si hay robots monitoreando la red y esa transacción llevaba 8 horas ahí, esperando por ser cobrada por alguien, entonces lo que faltaba era tiempo para que o el bot diera con eso o alguien lo reclamara, pues. Pero el tema Es fue, decir, el que tema, cualquier persona que tenga dinero bloqueado ahí en Uniswap o en cualquier contrato en Ethereum pudiera ser víctima de un ataque de este tipo. sí, porque son el tipo de transacción, porque el tipo de transacción es una transacción como abierta, no es una transacción propietaria, por llamarla de alguna forma. No es que tú, Iván, eres dueño de esta transacción y si tú no muestras la llave de Iván, no puedes transar. No, es una transacción de un contrato inteligente, una transacción programática en la que no hace falta tener la llave, sino saber de qué token estás hablando y a dónde vas y qué quieres hacer con esa transacción. Entonces, el tema es que hay muchos contratos en Ethereum, y Uniswap, uno de los contratos más usados en Ethereum ahorita, es uno de ellos, que permiten este tipo de transacciones. Entonces, hay personas que saben mucho de desarrollo en Ethereum que se han dado a la tarea de desarrollar bots que lo que hacen es pasarse todo el día haciendo esto. Entonces, cuando consiguen una transacción con este hueco, la copian, le cambian la dirección, le suben la comisión muchísimo y la mandan. Que eso también, si nos ponemos a pensar, puede estar sumando a las comisiones altísimas en Ethereum. Puede ser. Porque si están estos bots todo el día y cuántas transacciones no pasarán así, pero lo cierto es que terminan en robos. O sea, terminan Claro, en dinero que le quitan. es un robo vulgar y corriente. Bueno, no corriente, es un robo técnico bastante complicado, pero al final ese dinero le pertenecía a alguien y estos bots lo están tomando. Es un Sí, hackeo, un exploit de una vulnerabilidad en los contratos. ¿Y hay se ha propuesto alguna solución, alguna corrección a esta vulnerabilidad o simplemente sálvese quien pueda? bueno, en el artículo de esta persona es casi sálvese quien pueda. Pero hay un paper, el paper este de Phil Dayan, que se llama Flash Boys 2.0, que tal vez tiene algunos métodos de mitigación dentro de ese artículo. Pues. El tema en específico técnicamente se llama Generalized Front Runners, es decir, como adelantadores generalizados. Esto es un término que supuestamente viene de Wall Street, que se usaba eso de adelantarse a tomar una posición sabiendo que los demás no tienen información que tú tienes y entonces hacían dinero con eso. Aquí en esto de los contratos se trata de adelantarse a que se confirme tu transacción, pero haciéndolo generalizado con cualquier transacción que pase por ahí. Lo que me parece muy loco es que esto tiene mucha privacidad. ¿Cómo te das cuenta que ese tipo robó? Que un bot de esto está robando. Y al final no es ni siquiera como tendencioso ni personalizado. O sea, no sabes ni siquiera a quién le estás robando. Simplemente es un dinero que está flotando en la red y no hay nada que impide que se tome. Está libre para ser tomado prácticamente. Exactamente, está libre para ser tomado. Eso es lo loco. Lo que queda como, que me quedó la duda a mí, por ejemplo, con este cuento que está hecha esta persona es cómo no se dan cuenta los bots. O sea, porque el bot se da cuenta instantáneo cuando tú intentas la transacción. Entonces eso me hace pensar que el bot tiene un tipo de transacción específica que busca. Pero cómo el bot no se da cuenta que ya existía la posibilidad de hacer eso con alguna transacción. O sea, Y porque lo eso está otro, allí. sí, sí, sí. Y lo otro que me pregunto, sabiendo sobre esto, es si habrá forma de identificar cuáles burns, cuáles comandos de quemado corresponden a este tipo de bots para calcular cuánto dinero ha sido robado ya de este tipo de contratos. Porque si me imagino que con todo este hype, toda esta manía con las DeFi, todo este crecimiento del dinero bloqueado en contratos de estas plataformas, hace rato que debieron haberse dado cuenta los hackers que está la posibilidad de robar de esta manera. Ujú. Entonces, si se pudiera hacer un registro de cuánto dinero ha sido robado
durante estos procesos. Lo otro es que no se han visto muchas denuncias en la comunidad, al menos en Twitter, de personas que hayan dicho mi dinero bloqueado fue robado sin saber cómo. O sea, el tema con respecto a lo primero que pones es lo que te decía, es demasiado privado. O sea, cualquiera puede llamar a esa función, cómo tú determinas que esa dirección que llamó esa función es el dueño o no. Lo único que me llega a la mente es que la dirección sea la misma que envió los tokens, pero no necesariamente esa dirección que envía los tokens puede ser a la que el usuario quiera revolver su dinero. Entonces, Claro. entonces es demasiado privado saber eso y sacar ese número, lo veo difícil, pues no es Ya algo está, sencillo. y hasta denunciarlo. ¿Cómo compruebas que realmente Esa es la otra. tú no eres el dueño de la dirección a la cual supuestamente robó los tokens, la cual supuestamente robó los tokens? Ujú. Es difícil de demostrar. O sea, Sí, viéndolo desde un exacto. punto de vista legal, por ejemplo, ya si una persona de repente avanzando el futuro de las criptomonedas quisiera denunciar un robo con un método de este tipo, ¿cómo demuestras realmente que no es un robo? Es como cuando finges tu propio secuestro, ¿sabes? Te secuestras tú mismo y le dices, no sé, a tus familiares que estuviste secuestrado y realmente eres tú quien cobra el rescate. Claro. Puedes hacer fácilmente lo mismo en un caso de estos. Sí, no es comprobable. O sea, de verdad que el tema, fíjate que tienen que entrar personas especializadas como estas para darse cuenta. ¿Y cuántos en DeFi ni siquiera sabían, por ejemplo, una noticia que sacamos hace pocas semanas, cuántos en DeFi ni siquiera sabían que para usar las plataformas de DeFi necesitaban Ether? Usaban DAI y de repente, no puedo mandar mis DAI porque necesito Ether. O sea, Sí, imagínate no. ahora que le digas, no, mira, hay un robo por ahí pendiente de robarte si cometes errores en los envíos a los contratos. Demasiado rudo. Es impresionante pensar primero, cómo están creciendo los robos en Internet, sean de hackeo, sean de exploit, sean de Ransom. ransomware. Y lo que me llega a la mente es que próximamente, y no en un futuro demasiado cercano, las jefaturas de policía y hasta las mismas universidades, los estudios en criptografía y ciencias de la computación van a tener que dedicar una división precisamente a tanto a forenses digitales que logren identificar este tipo de roles, que es un ámbito que ya está creciendo en el sentido, en los espacios de seguridad, en las academias de seguridad. Tienen que cada vez alimentar más sus expertos informáticos para poder detectar los crímenes cibernéticos, porque de verdad, más aún ahora, después del coronavirus y después de todo este crecimiento del mundo digital, es casi que infrenable el crecimiento del crimen digital. El tema es que los criminales digitales tienen como mucha ventaja, porque, o sea, ya llevaban tiempo. ¿Cuántos hackers no hay por ahí que llevaban tiempo sabiendo de Bitcoin, sabiendo de cómo se usa todas estas cosas? Entonces, sí, veo que también se va a digitalizar, o sea, apoyo esa idea de que se va a digitalizar la policía, pero ante casos como estos, o sea, todavía no veo ni claro. Para mí esto es una primicia de caso, o sea, seguro pasa muchísimo, pero es demasiado raro y demasiado peligroso. ¿Y cómo te das cuenta? No sé qué podría hacer la policía allí, ahorita mismo que estamos pensando, seguir qué rastro. O sea, No, lo peor de todo es que no hay, o al menos no hay una forma evidente de demostrar que hubo realmente el robo. mm, Fingir que lo hubo es demasiado sencillo. Entonces, hasta las pruebas se hacen difusas. No hay forma de realmente tener certeza de que una prueba realmente prueba lo que se está alegando. Entonces, el reto es grande. Y pienso, sí, por ejemplo, ahorita que está todo este revuelo con el tema del Neuralink, los chips estos de Elon Musk que está desarrollando para que conectes tu cerebro directamente a Internet prácticamente, o para controlar desde un chip las conexiones sinápticas del cerebro y llevarlo a una conexión digital. O sea, es tan sencillo, bueno, no tan sencillo, pero es tan posible la posibilidad de hackearte
la cabeza si te la tienes conectada a internet. De estar conectado a internet como hablábamos hace un par de semanas, estar en la calle, estar en lo abierto y no hay muy pocos límites a lo que se puede hacer. Entonces, ¿Llegaste a ver alguna vez, cómo se llama? Black Mirror, sí, la claro. serie. Bueno, Sí, sí. había un capítulo en el que inhabilitaban a la gente de la sociedad y lo que veían era cosas grises porque el tipo había hecho un crimen. Entonces él estaba alejado de la sociedad y la sociedad no lo podía ver a él. O sea, si nos digitalizamos a un mundo tan exagerado así, Puedes ofuscar a la bueno, gente, puedes, la exacto, opacas del aislar a la mundo. gente de una manera muy loca. Volviendo a este caso, dos cosas que quiero resaltar que la persona hace. Uno, dice, perdón, es lo de que no confíes en la infraestructura normal. El tipo dice que uno de los problemas por el que no salió su segunda transacción fue el hecho de haber confiado en la infraestructura existente, que es Infura, que es la que tiene casi como el 80% de los nodos en Ethereum. Entonces él dice que quizás hubiera sido mejor si él sincronizaba su propio nodo, pero nosotros sabemos lo difícil que es sincronizar un nodo de Ethereum. Hubiese tardado 1, 2, 3, N días. Y esa transacción está ahí, como dicen coloquialmente, pagando, esperando porque Ujú. alguien la tome. Entonces no es práctico ni usar la infraestructura actual en Ethereum, ni tratar de sincronizar tu nodo, a menos que ya lo tuvieses sincronizado, para poder hacer estas cosas complejas, porque lo que dice es que las mismas infraestructuras como Infura previenen que tú hagas cosas como que se vean maliciosas. Pues lo mismo que hace, no sé, un explorador de internet cuando te dice algo de las cookies o algo de esta pantalla de cuidado, es de phishing, algo así. A lo mejor no lo es, pero bueno, entonces Te parece que aplican las advierte. mismas cosas, te advierten, pero no le dejó salir la transacción y no les pasó la cosa. Entonces, eso por ahí es uno de los puntos graves. Y el otro Que llama la punto grave, atención ya, ajá, sobre eso o sea, nos recuerda que generalmente, o bueno, cuando hubo el debate sobre los nodos y el suministro en Ethereum, este son el tipo de cosas que nos recuerdan por qué es importante poder correr tu propio nodo y que sea sencillo correr tu propio nodo, que hay muchas personas que lo dan por sentado y que dicen que solo las personas más técnicas o las empresas van a correr nodos, pero aquí es una constatación de por qué puede ser de utilidad para un individuo, para una persona corriente, correr su propio nodo. sí, el tema es, bueno, las condiciones. Correr un nodo en Bitcoin es una cuestión de horas, dependiendo de tu computadora y tu internet. Pero correr un nodo de Ethereum, bueno, ya lo han demostrado miles. Y esta persona es un especialista de Ethereum y, bueno, no tiene su propio nodo corriendo. Entonces, hay un problema allí. El segundo problema que Sí. aparece, que el tipo dice, Es como la ley esta de desarrollo que es como KISS, keep it simple, stupid. ¿Sabes? keep it simple, sí. Si lo puedes mantener simple, ¿para qué complejizarlo? ¿Para qué hacer las cosas más complicadas? Bueno, aquí hay algo que demuestra los problemas de hacer las cosas complicadas. Lo que pasa es que en el caso de Ethereum, la fundación es complicada, porque en la blockchain, en la contabilidad de Bitcoin, que es la criptomoneda base, se anotan movimientos de dinero, pero en el caso de Ethereum se anotan estados Sí, de transacciones complejas. Entonces, esos estadios cambian mucho, pero generan a lo mejor un solo movimiento de saldo al final. Y ellos guardan eso ahí. Entonces, la base de datos, la contabilidad crece exponencialmente, demasiado brutalmente, al punto de que ahorita hay unos cuantos, el mismo Vitalik dice, hay unos cuantos nodos completos, archivadores, que tienen toda la historia de Ethereum y él los llama grandes y aterradores, el creador de Ethereum. Entonces, imagínate. Y el segundo punto que quiero destacar aquí, que es algo que el tipo piensa más a futuro, él le llama, el futuro solo va a ser más tenebroso. Él dice que esto es un ejemplo nada más de front-running, de adelantamiento, hecho por un bot. Pero él lo lleva al punto de los mineros. Él dice, el front-runner por excelencia es el minero, que es el que está ahí metido en la mempool, leyendo las transacciones que pasan y eligiendo cuál de ellas. Entonces él dice que ahorita los mineros están dejando muchísimo dinero tirado en la mesa por no actuar en estas oportunidades. Entonces él cree que los frontrunners del futuro me imagino cercano, porque no parece algo tan complejo, sí. van a De ser la los semana que mineros. viene.
Entonces imagínate que los frontrunners sean los mineros. Muchísimo más fácil aún, porque no solo aumentas la comisión de la transacción, o sea, monitoreas igualito con el mismo software. Aumentas la comisión de la transacción, pero de paso tú eliges que esa transacción esté en tu bloque y te pones a minar. Entonces, y eliges a propósito que la otra no esté en tu bloque. Entonces, es mucho más fácil aún. Y bueno, la Claro, verdad puedes que elegir con pinza a quién robar. exactamente. Pero al final, si lo vemos desde este punto de vista y tal cual como tú lo habías dicho, que no sabes a quién estás robando, desde este punto de vista es dinero que está ahí, pues, mal parado. Ujú, Y si se totalmente. pone si se lleva hacia los mineros, creo que se vuelve hasta más complejo aún la privacidad. Descubrir quién se los está robando sería mucho más difícil aún Claro, si porque hubo gana mineros el en bloque. pool. Gana el pool Exacto, y se reparte la ganancia. rudísimo. Pero bueno, ya saben, tengan cuidado en Ethereum porque hay bots esperando por comerse su dinero. Creo que minar Ethereum ahorita es una de las mejores cosas que puedes hacer, tanto por las comisiones como por este dinero que hay ahí mal parado y listo para ser tomado. Sí, Pero ¿no? bueno, sí. Y tal Ajá. cual, eso es específico que dices, estos mismos robos apoyan a la subida de los mineros, porque como ellos tienen que poner comisiones muy altas para que la confirmen más rápido, entonces ellos apoyan a que más bien los mineros ganen más dinero porque tengan que confirmarla más rápido. Todo un ciclo vicioso. Es un buen tiempo para ser minero de Ethereum. Ujú. Pero bueno, aquí siguiendo con las distopías futuristas y el control por potencias y locuras, tenemos el caso de que el lanzamiento del yuan digital cada vez está más cerca. Esta semana, bueno, a finales de agosto, el 31 de agosto más o menos, el Banco de la Construcción de China, esto es una traducción un poco, no sabemos cómo se pronunciará en chino, pero traduciéndolo al español es como Banco de la Construcción de China, activó durante la madrugada del sábado un monedero con el yuan digital. Las personas obviamente China lleva años desarrollando su criptomoneda de banco central y había muchas expectativas al respecto. Entonces, este Banco de la Construcción tuvo que deshabilitar esta aplicación a las pocas horas porque hubo una avalancha de personas interesadas en probar el yuan digital, el renminbi digital. Es difícil de pronunciar el nombre oficial del Mm. yuan, ¿no? Renminbi, la moneda del pueblo. Muchas personas empezaron a descargar la aplicación, que era una aplicación experimental, todavía no era la versión definitiva, sino simplemente un abrebocas de lo que será el yuan digital, pero que nos acerca a una mayor conciencia de cómo funcionará esta moneda de Banco Central. ¿Por qué? Como hemos dicho en ediciones pasadas del programa, hay distintas formas de aplicar el yuan digital. Puede ser mayorista, en el sentido de que el Banco Central utiliza esta moneda para sus relaciones con los bancos comerciales, o puede ser minorista, que ya las personas usarían directamente el yuan digital o la moneda de Banco Central, independientemente del país. En el caso de China, al parecer se ha optado por un modelo un modelo minorista. Las personas pueden utilizar el monedero para realizar recargas de tarjetas bancarias, transferencias y pagos con códigos QR. Es decir, los individuos aún no tenemos certeza de que la versión definitiva vaya a ser abierta a cualquier persona, es decir, un modelo basado en efectivo o un modelo basado en cuentas, en el que la persona se tenga que registrar en el banco, tenga que tener cuenta bancaria para poder acceder al dinero. Este, pero sí sabemos que es, en efecto, para pagos minoristas. Y llama la atención esto sobre todo porque China es uno de los países cuyo dinero está más digitalizado en el mundo. Eh, Conozco personas que han ido a China y han intentado pagar con efectivo, con dólares y hasta con mismos yuanes, y
taxistas y personas, comerciantes callejeros, prefieren utilizar otros medios digitales antes que el efectivo para realizar sus transacciones. El WePay, el Alipay, hay distintas aplicaciones en China que proveen este servicio de pago digital. Entonces, el yuan digital sería como que algo a lo que ya la población del país estaría acostumbrada por esta cultura cibernética de la que ya disponen. Pero de verdad parece muy curioso el interés que tiene la población del país por probar esta innovación del Banco Central, que puede tener consecuencias que no se contemplan a primera instancia, o quizás sí, pero que sobre las cuales en este momento solo podemos especular. Sí, a mí me llamó la atención de esa noticia, es la cartera en sí, que muestra el dibujito del dinero que tú tienes y es como una digitalización del billete. Entonces, que es algo muy distinto a lo que hemos visto en cualquier cartera que haya por ahí. Ninguna te muestra Sí. una cara del presidente de un país y tal, allí en el billete. Entonces es Ni interesante. siquiera el También petro, la primera criptomoneda estatal. ni siquiera el petro, exactamente. Y interesante también que ya lo están, o sea, ya está muy cerca. Cosas como estos leaks, o sea, es casi como cuando se liquea un nuevo iPhone de Apple. O sea, se liquea un nuevo iPhone y al mes siguiente ya lo lanzan. O sea, es siempre muy cerca de esas cosas que aparecen estas filtraciones. También interesante, bueno, que ellos ya llevan tiempo por fin probando en, en regiones específicas el uso de estas monedas digitales. Ahora, preguntas que a mí me surgen, por ejemplo, me surge el tema de que cómo harán para que el yuan digital no se vaya fuera de China. O sea, ¿será que van a tener una contabilidad de estas en las que solo las instituciones bancarias tienen posibilidad de moverlo? O sea, ¿cómo hacen eso allí? ¿Cómo hacen para evitar los intercambios? Porque si ellos no quieren que eso se vaya para afuera, no se podría cambiar eso por dólares o por Bitcoin. Yo Entonces, creo que ese es un gran tema y como suele decir, como dice el refrán, cuando el río suena es porque piedras trae. Yo más que por esto en específico de China, intuyo que el modelo en el que están basándose es basado en efectivo y no en cuenta, es decir, que puede salir el yuan digital fuera de las fronteras de China, lo intuyo por el reciente impulso que ha tomado Estados Unidos para el desarrollo de su propio dólar digital y para la plataforma recientemente, bueno, tiene unos años siendo anunciada, pero en la que están metiendo más trabajo últimamente, llamada FedWire, que es, o FedNow, creo que es FedNow, FedNow, FedWire es la anterior. exactamente, que es una plataforma de dinero digital, no necesariamente de moneda digital de Banco Central, que busca solucionar el problema o el inconveniente actual de que las transacciones interbancarias, sobre todo, que son las que liquida la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, puedan tener lugar 24/7, a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana. En la actualidad el horario de liquidación y está muy limitado, solo está restringido a las horas de trabajo de la Fed, y este FedNow busca solucionar eso, que es una gran desventaja, además de traer pagos instantáneos, como la mayoría de las criptomonedas, y reducir costos para transacciones internacionales. Pero creo que este recién impulso que se ha demostrado en la, las, los comentarios, los pronunciamientos de diversas autoridades de los Estados Unidos, viene relacionada con una cierta preocupación que tienen sobre los avances del yuan digital, porque, como hemos dicho también en programas pasados, el lanzamiento de un yuan digital internacional, o sea, que pudiera ser comerciado fuera de las fronteras de China,
pone en gran riesgo la supremacía del dólar como moneda de reserva internacional, más aún cuando estamos viendo que que el ya está en riesgo. coronavirus. Exactamente, estamos viendo la pandemia por coronavirus, la cuarentena ha afectado tan profundamente la economía de los Estados Unidos que se le ha dado eh, carta blanca a la inflación, es decir, se le ha soltado la rienda a la inflación normalmente controlada, a pesar de las emisiones trillonarias de dólares, de dinero. Ahora se ha admitido que la inflación va a subir, eso ya es una realidad y una política de Estado, una política de gobierno para tratar de solventar los problemas del coronavirus, ¿no? Entonces, teniendo estos problemas internos de potencial depreciación de la moneda de reserva internacional y de comercio internacional, que de repente lancen desde otro estado, desde la potencia adversaria de tu dominio en el mundo, que lance una moneda que puede ser transferida internacionalmente, es un enorme riesgo para tu supremacía económica como potencia mundial. Entonces, creo que, no es fácil estimar realmente la ventaja que está teniendo China por haber sido pionero en los estudios sobre monedas digitales de Banco Central. Sí, por tomarse más en serio a Bitcoin, aunque creo que también tenían vamos a llamarle como el incentivo de tomárselo en serio porque allá nació la minería, si se quiere. Entonces, Sí. a lo mejor Satoshi es chino y no lo sabíamos. Entonces, bueno, lo cierto es que Xi desde hace Jinping es mucho tiempo, Satoshi. desde hace mucho tiempo ya en China estaban demasiado claros de Bitcoin, de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer. Intentaron pararlo, no se puede parar, o sea, ya ellos estaban claros. A mí las dudas que me surgen alrededor de este yuan digital son de funcionamiento, pues. O sea, primero una duda no tan útil, quizás desde el punto de vista práctico, ¿cómo va a ser esto? ¿Esto va a tener una prueba de trabajo o una prueba de participación? Si yo me pongo a pensar en cómo funcionan estas cosas, yo creo que la prueba de participación es lo más lógico, porque la prueba Sí. de participación te permite controlar qué entidades van a emitir bloques y toda la cosa, así como hace, no sé, Ripple o hace cualquiera de estas empresas. Y entonces, bueno, tienes control bastante. Sí, Ahora, además de el que te otro punto, permite, bueno, ajá, además de que te permite que el oligopolio que se forme con el dinero de los primeros inversionistas mayoritarios se mantenga, que no sucede lo mismo con la prueba de trabajo, que en la medida en la que va creciendo la dificultad y van cambiando los equipos de minería, los ASIC, necesitas innovar tu inventario, necesitas comprar nuevo material. Entonces, bueno, vemos en la historia de los pools de minería de Bitcoin cómo unos han surgido y desaparecido y ha sido muy cambiante, excepto sí. unos cuantos que han permanecido en el tiempo. Pero en el caso de la prueba de participación, quienes metieron dinero al principio pueden permanecer ahí por el tiempo que deseen, liderando la confirmación de transacciones. Pero no hay claridad respecto a que esta moneda china realmente use tecnología de contabilidad distribuida. Yo creo que eso para mí es indudable que lo usa. O sea, que usa una tecnología basada en Bitcoin porque, o sea, esto no sería como decir que esto es casual, pues. Que de repente el mundo se dio cuenta de que, mira, podemos hacer monedas digitales y vamos a inventar la rueda. No. O sea, desde que llegó Bitcoin es que existe la posibilidad de hacer monedas digitales. ¿Por qué? Porque resolvió el problema de la duplicidad en lo digital. O sea, sin Bitcoin, todavía yo te mando un archivo a ti, tú lo tienes y yo lo tengo. Con Bitcoin, si yo te mando ese archivo a ti, lo tienes tú, más nadie. Yo dejo de tenerlo. Entonces, eso no, ese cambio conceptual ahí, eso fue un descubrimiento demasiado grande y es lo que da pie a esto. Entonces, creer, a mi parecer, que no se basa en Bitcoin, bueno, no sé, no lo veo posible. Yo lo Ahora, que digo es que no es conceptualmente, oficial. No es oficial, no hay declaraciones de que ¿sabes? esté Eso jamás lo dirían. desde. Eso jamás lo dirían.
Yo creo Sí, que ellos sí, o sea, nunca, ya cuando hay un nunca, lanzamiento de las instituciones, tienen que decir de qué se trata eso, ¿no? claro, van a decir que se trata, pero van a usar cualquier palabra menos Bitcoin. Ah, no, Nunca claro, sí, esperaría que usen obviamente. Bitcoin una cosa de esta, porque es legitimar esa moneda y de hecho hacer que la gente busque. Quien no haya escuchado ahora va a escuchar. Entonces, yo por ahí no creo que vaya la cosa. Yo creo que sí tiene que, está basada en Bitcoin necesariamente, si no, no pudiese existir, porque esta es la realidad que tenemos en el mundo, no otra. Y lo otro que me parece una preocupación más profunda, no una preocupación, pero una pregunta más profunda, es, dada la economía que ahora está imponiendo Bitcoin en el mundo, este yuan digital también va, o las monedas digitales van a pretender imprimir dinero infinitamente, o veremos sorpresivamente que alguna de estas monedas tiene límite de emisión definido, como Bitcoin. Mira, desde que se eliminó el patrón oro, los estados son muy felices pudiendo determinar cuál es el circulante y cuál no. No veo ningún incentivo desde el punto de vista de un gobernante para renunciar a ese poder, menos proviniendo de China realmente. Lo que pasa es que es un tema de ¿cómo se llama? A mi parecer, de concepto. O sea, yo puedo imprimir dinero infinitamente y con esto irle quitando poder adquisitivo a los demás mientras yo tengo más porque lo creo de la nada, o yo puedo, el llamado preminado, yo puedo preminar las monedas, entregar unas monedas a la economía, ver que esa moneda es demasiado útil, porque yo digo que eso tiene que usarse en todos lados, y como sube drásticamente el precio de esa moneda, yo soy el que la tiene. Entonces yo me hice millonario de otra forma, o yo me hice superpoderoso de otra forma, en vez de hacerme de la forma, no quiere decir que las dos no sean como oscuras o nerviosas, pero en vez de hacerlo de la forma, yo tiro una cantidad de monedas y después voy tirando más haciendo un efecto dañino, yo tiro la cantidad de monedas totales, pero me quedo con un gran porcentaje y después cuando esto sube yo sigo siendo el más poderoso porque soy el que tiene más de estas unidades. Entonces, creo que hay algo allí que, no sé, puede ser, es un tema pues que habría que ver. Claramente lo más lógico parece ser que no, que van a querer imprimir dinero a morir. Pero ¿y si no? O Porque también del según otro lado sea se plantea la demandado. posibilidad. ¿Cómo? Según sea demandado, porque si existe la posibilidad de que de repente por algún azar de los poderes del destino el yuan se establezca como moneda de comercio y reserva internacional, la demanda, como es la actual del dólar, va a ser tal que emitir dinero a montones no va a afectar demasiado el precio de esos yuanes digitales. ¿Me explico? Claro, o sea, va a haber, Actualmente el dólar es tan demandado que así impriman y impriman dinero, igualito la gente quiere dólares y por eso no hay una inflación tan fuerte como habría si se imprimiera esa cantidad de pesos en Argentina o en Chile o euros en Europa, porque hay mucha demanda internacional. Si el yuan fuera demandado como lo es el dólar en la actualidad, tendrían la posibilidad de emitir cuánto dinero quisieran porque la demanda siempre va a existir. Pero no creo que eso sea de un día para otro, tampoco. Es un cambio muy profundo en la economía internacional como para que tenga un efecto inmediato. claro. Además de que no solo hay intereses económicos de por medio, sino políticos e ideológicos que a veces, no siempre, a veces lo económico prima sobre todo lo demás, pero el hecho de que sea tu contrincante ideológico el que esté comandando la economía tiene, ejerce ciertas reticencias, como en el mismo caso de China, que después, a pesar de ser el contrincante de Estados Unidos a nivel ideológico, tener sus reservas en dólares le ha costado todas estas tensiones de la guerra monetaria con Estados Unidos, ¿no? Y por eso hemos visto que China se ha vuelto un gran comprador de oro.
precisamente para evitar esta dependencia del dólar. Entonces, hay muchas piezas en el tablero y son difíciles de posicionar de una manera clara porque son muchos los actores que tienen influencia en Oye, y al final este hablamos destino. y al final hablamos de política, que es algo que yo no entiendo. O sea, a todo el mundo se le pide que sea público, que hablen claro, pero cuando hablamos de política y las cosas que hacen los gobiernos, que afectan a todo el mundo, entonces está bien la oscuridad. Y que no Bueno, sepamos qué pero va a hacer es tremendo. ese es un principio antiquísimo, los arcana imperi, los secretos de Estado, que viene precisamente de la razón de Estado. Maquiavelo habla de la importancia de que el príncipe, en su caso, el gobernante, demuestre ser bueno, pero eso no quita la posibilidad, o ser virtuoso, pero eso no quita la posibilidad de que esté tramando otras cosas por detrás. Y según él, eso es lo bueno para mantener el Estado, el poder, que al final es el objetivo de la política. O sea, el objetivo del político, según la Realpolitik, es mantener el Estado, mantener el poder independientemente de lo que eso signifique para los subordinados, que al final eso es lo que supone. Pero tenemos en esta oportunidad inédita en la historia una moneda que no depende de ningún gobernante en el mundo, que no puede ser controlada por ninguno de esos gobernantes y cuya política monetaria no está sujeta a sus caprichos, que puede salvarnos y que entra en la competencia por el posicionamiento como moneda de comercio y reserva internacional. Entonces, esto es algo que nunca había sucedido en la historia y por eso, Y no crees que se puede repetir sencillamente la historia del oro? Y cada quien tenía el oro en su casa y nadie se lo podía quitar hasta que se lo quitaron. hasta que se lo quitaron. Sí, la cosa es que si hay una... El tema es cuánto la gente lo permita, porque es igual que la guerra contra las drogas, por ejemplo. Los mercados ilegales y los mercados paralelos siempre han existido por más que se ilegalicen las cosas. Más bien, generalmente cuando se ilegalizan las cosas, no solo se hacen más deseables, sino que en lo práctico suben de precio. Ujú. Entonces, por más medidas que quieran imponer en los on-ramps, o sea, en los servicios de paso de lo físico o del fiat a lo digital, los intercambios entre Bitcoin a nivel de protocolo siguen siendo incensurables. Así que si yo quiero comerciar contigo Bitcoin, no hay nada que tenga eso. Así que sucede lo mismo que sucedió con la guerra contra las drogas o lo que sucedió durante la prohibición del alcohol o la prohibición de las armas. El mercado negro es, creo que, y muchos gobiernos lo aprovechan, una de las fuerzas más importantes de la economía global. Claro, Entonces, la cosa que yo me refiero a justo ese hecho que pasó con el oro, que obligaran a la gente a entregar su oro y le dan papelito. Imagínate que los gobiernos localicen dónde están todos los bitcoins, quién podría tenerlos, o no sé, busquen alguna forma de que ellos mismos lo digan y después vayan persona por persona, deme sus bitcoins que yo le voy a dar papelitos de esta shitcoin, pues. Y entonces los gobiernos se queden con los bitcoins del mundo y nosotros nos toque usar shitcoin porque, bueno, funciona esto, pues. sí, bueno, creo, desde mi perspectiva, un concierto global, o sea, que todos los gobiernos del mundo concierten en una medida de ese tipo es algo muy improbable. Entonces, si un gobierno en específico o si muchos gobiernos en específico deciden tomar esas medidas, es probable que otros no, para tomar ventaja sobre ello. Y muchas personas podrán emigrar a ese tipo de sitios o podrán irse a ese tipo de sitios para no ser controlados. Y en ese sentido, si el Bitcoin llega a subir, como sucedió con el caso de la BitLicense de Nueva York, que es una medida muy prohibitiva del uso de Bitcoin en Nueva York,
¿Qué pasó con la mayoría de las empresas? Emigraron fuera de Nueva York para no tener que ceñirse a esas regulaciones. Es una posibilidad siempre, porque alguno va a haber mayor beneficio, va a observar mayor beneficio en no prohibir para aprovecharse de la prohibición que prohibir, solo por consentir en lo que la mayoría dice. ¿Y no crees que en esto, o sea, porque entiendo que también el estado, pues, o la situación política o geopolítica del entonces cuando lo del oro era distinta? Estados Unidos era sumamente poderoso, pero ¿no crees que ahorita hay un estado, sea China, Rusia o, o Estados Unidos, que pueda aplicar lo mismo al mundo, quieran o no? Que pueda... Dictar la política internacional. Es que en la época del oro, que fue, si mal no recuerdo, en los 30, la orden ejecutiva 1602 con Roosevelt, no recuerdo, 602. Bueno, el caso es que era una época en la que el predominio global de la economía la ostentaba Estados Unidos precisamente como uno de los vencedores de las guerras mundiales. Ahorita nos encontramos en una distribución de la geopolítica mundial más multipolar. Si bien hay potencias como China, como Rusia, como Estados Unidos, no es como durante la Guerra Fría, por ejemplo, que estaba Rusia y Estados Unidos como bipolaridad de potencias en el mundo y que se contrarrestaban unas a otras. Ahorita el poder está más disgregado gracias a la globalización, gracias a que tengamos internet, el poder de los estados, si bien desde cierta perspectiva se ve más arraigado por la vigilancia que las mismas personas ofrecen a las personas por la renuncia de su privacidad, al mismo tiempo hay más posibilidades y se cuenta con más herramientas para, para combatir al Estado, para resistir al poder político. Entonces, la multipolaridad del poder en la globalización hace que este tipo de cosas sean más difíciles. El mismo hecho de que haya habido un cambio somático, o sea, de la visualización de el poder adquisitivo del dinero, es, es algo inusitado, es algo inédito, algo que no se había visto antes, porque hay muchas formas de ocultar que se tiene Bitcoins, con lo que, con establecer dentro de tu misma cartera uno de estos bolsillos en los que ocultas realmente cuánto dinero tienes, con una palabra clave extra, las passphrase o la creación de monedas o monederos dentro del monedero, tienes para ocultar. Entonces, de verdad, la liberación del Internet y del código abierto es un cambio muy importante en las relaciones de poder y en la ética también, lo que valoramos como importante como sociedad. De verdad, veo muy difícil, veo muy restado el poder de los gobiernos en la actualidad, a comparación con el siglo XX, por ejemplo. Claro. No sé, yo a veces siento que por las redes sociales y todo este tema, el poder es mayor. O sea, parecieran ser menos poderosos, pero la verdad llegan a unos lugares que no te imaginarías que llegaran. Sí, Entonces, sí, bueno. sí, sí. Pero bueno, sigamos adelante con otra noticia bastante relacionada con lo que hablábamos anteriormente, y es que los hermanos Winklevoss, que son unos early adopters o early investors de Bitcoin, Son dicen los que que Bitcoin, demandaron a Mark Zuckerberg sí, con la creación de Facebook y con lo que ganaron de la demanda, invirtieron en compraron Bitcoin y ahora Bitcoin. son billonarios y crearon la casa de cambio Gemini y son, ¿cuál es la stablecoin de Gemini? Gemini No me acuerdo USD ahorita. dólar. Esa Gemini dólar. misma y bueno, Bueno, negocios. lo cierto es que estas personas que son bastante conocidas creen que Bitcoin va a llegar a $500,000, a $500,000. ¿Cuándo más o menos sería esto? Ellos hablan de la burbuja siguiente, la próxima burbuja que podría ser el año que viene o la de arriba.
¿Dónde dicen esto? Bueno, ellos hicieron un artículo bastante profundo y bien analítico sobre lo que está pasando en el mundo, según ellos. En realidad, lo que está pasando en Estados Unidos principalmente con el dólar y una comparación de Bitcoin con respecto al dólar, al petróleo y al oro, que eran los refugios de valor hasta ahora. Entonces ellos dicen que, por ejemplo, respecto al dólar, el dólar con la impresión descomunal que nació con el tema del coronavirus y la cuarentena, el dólar está perdiendo muchísimo, muchísimo valor, que se ha impreso en tan solo poco tiempo, lo mismo que es 2/3 de lo que ha sido impreso en 11 años. O sea, en 11 años de la historia de Estados Unidos se imprimieron en tan solo unos pocos meses por este tema del coronavirus. Eso, como hemos hablado ya aquí, eso deriva en inflación, eso deriva en una disminución drástica del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente tenía una cantidad de moneda en su mano para comprar ciertas cosas, pero ahora hay más moneda. ¿Y qué es lo que hace esto? Que las cosas suban de precio para que la gente, para que como que ajuste, pues como que se ajuste la economía. Entonces, los que tenían un dólar y con ese dólar compraban una manzana, ahora necesitan dos, pero no tienen dos, tienen uno. Entonces las cosas subieron de precio y yo ahora soy, o esa persona ahora es menos Tiene menos rica, poder adquisitivo. tiene menos poder adquisitivo. Entonces, en las tesis de ellos respecto al dólar se centra principalmente en eso. En cuanto al petróleo, ellos hablan que el petróleo ya está en un punto en el que la oferta es muchísimo mayor que la demanda. O sea, hay demasiadas empresas en el mundo que explotan el petróleo, que tienen petróleo, y eso es un mercado abarrotado, por así decirlo. Y de paso tiene el problema de que no se puede guardar bien el petróleo. Entonces, eso ha llevado a cosas como la que vimos en abril, que el petróleo llegó a valores negativos, porque sencillamente había demasiado petróleo por ahí, no había suficiente demanda para eso, y si todo se para y los aviones son de los que más comen petróleo, por ejemplo, entre otras cosas, entonces, ¿qué hacemos con ese petróleo? Bueno, lo cierto es que lo tuvieron que vender negativo para poder hacer algo con ese petróleo. Entonces, eso Además, y ajá. todas las energías renovables, que es algo que se está impulsando desde hace muchos años y que viene siendo muy importante por cuestiones de sostenibilidad ambiental. Sí. Eso también va en última instancia a depreciar el valor del petróleo. Por ejemplo, los carros, que los carros hasta hace nada eran solo algo derivado del petróleo, pero ahorita los carros son eléctricos, la mayoría, y todos estamos migrando hacia que los carros sean eléctricos. Entonces ya hay un tema allí de que el petróleo no va a haber la necesidad de explotarlo tanto como ahorita, porque si ya ahorita no hay la demanda para todo lo que se saca, bueno, cuando todo esto se normaliza, entonces menos. ¿Qué hacemos con eso? Entonces ya por ahí ellos ven una pérdida de valor en el petróleo, ven una pérdida de valor en el dólar. Y en el caso del oro, ven una pérdida de valor con algo que podría ser un poquito jalado por los pelos, pero es la minería de oro en asteroides. Ellos dicen que Sí. la NASA, Elon Musk y otras personas, no, lo dicen con bastante seriedad en su documento, la NASA, Elon Musk y toda esta gente han visto unos 600.000 asteroides, conocen las composiciones de esos asteroides y entre esas composiciones está el oro. Entonces ellos dicen que si estas personas que avanzan tan rápido en las cosas espaciales pueden ir a estos sitios y minar, entonces ya no es que el oro es escaso como ahorita, que nada más hay un poquito en la tierra y hay que minarlo un tiempo más o menos lento, no, es que también podemos minar allá. Y a lo mejor está, ni siquiera hay que minarlo, a lo mejor hay una piedra de oro gigante que uno sencillamente puede arrancar y se la lleva. Entonces ellos Totalmente. O por ahí sea, tiran esa idea en de la por qué el actualidad oro no es tan bueno. En la actualidad se introduce en un ritmo más o menos constante unas 3.000 toneladas de oro anuales, que no es poco, también es un factor alto de contaminación en el mundo porque suele ser muy invasiva la minería de oro. Pero, por ejemplo, imagina que uno de estos asteroides, o sea, porque creo que el suministro global ronda las 900.000 toneladas de oro, que realmente es un gran nivel. Pero imagina que
por por el mismo tema de sostenibilidad, de que haya una prohibición de la extracción de petróleo en el futuro, haya una prohibición de la extracción de oro y reduzcan las cantidades de minería y de nuevo circulante de oro. Eso perfectamente puede influir en los precios del oro, porque se establece un límite, un hard cap de circulante de oro, y si hay mayor demanda, solo aumenta el precio. Yo creo que introducir asteroides en la minería de oro creo que no es una jugada muy inteligente para los gobiernos que mantienen reservas de oro en sus bóvedas. Es como ir contra sus propias reservas, porque las depreciarían. Pero bueno, ¿quién quita? De Claro. verdad. El tema es que, No, bueno, al no, final, también hay un tema de normar, de regular el espacio, ¿no? No hay exacto, leyes en el espacio. exactamente, y a ese punto era el que iba, pues, o sea, si bien creo que la NASA es gubernamental, o sea, es del gobierno, ¿no? Pero Elon Eh, Musk no. lo de Elon Musk, no. Entonces, la verdad es que ese tipo casi que hace lo que le da la gana en el mundo ahorita, es como él tiene su propio país, pues, y lo mismo pasa con Facebook, pasa con Tony Google, Stark de pana. sí, pasa con todas estas empresas que ya son tan grandes y tan poderosas que son casi que sus propios países. Entonces, si se llegase a ver que hay demasiado incentivo para minar alguna cosa, porque digamos oro, pero alguna cosa en el espacio, la verdad que no veo cómo, o sea, sí podría ver cómo el gobierno podría interferir, pero sería interferir, no paralizarlo, porque al final es demasiado el poder que tienen estas empresas privadas. Pero bueno, volviendo aquí al tema con la tesis de los Winklevoss, ellos hacen un cuadro, después de decir esto sobre el oro y sobre el petróleo y sobre el dólar, ellos hacen un cuadro en el que comparan, por ejemplo, a Bitcoin con el oro, que es la reserva de valor por excelencia. Entonces ellos tocan varios puntos, que los vamos a repasar aquí rapidito. Bueno, lo primero es que la escasez. El oro, ellos dicen que es escaso, pero lo ponen como escaso. O sea, sencillamente puede haber más, puede haber menos, pero no sabemos. En el caso de Bitcoin es fijo. Todos sabemos que va a haber 21 millones de Bitcoin. Entonces, Bitcoin gana por ese lado. En el caso de la durabilidad, bueno, Bitcoin es una red. Ellos le llaman software y el oro es un hardware. El oro sí, algo físico, pues entonces Sí, un commodity. Es el mercancía. oro, sí, el oro dura siempre y cuando no se dañe por el óxido y todas las cosas, pero en cambio la red de Bitcoin dura siempre y cuando haya una computadora. Si se quiere aquí estamos, vamos a llamarlo que estamos equivalentes porque hay algo que se Sí, puede dañar y la durabilidad desaparece. En el si caso uno de de la, esos meteoritos, esos asteroides caen en la Tierra y destruye la infraestructura eléctrica, chao Bitcoin. por ejemplo, en el caso de la portabilidad, del poder moverlo, ellos hablan de que el oro tiene 25 libras por barra, que así es que se mueve. En cambio, Bitcoin se puede enviar como un email a través de Internet, sencillamente, de una Sí, forma la muy fácil. portabilidad del oro es su peor enemigo, de verdad. El oro no es nada portable. Precisamente hubo una gran diferencia, o la hay todavía, creo, por el tema del coronavirus, entre los mercados estadounidenses y europeos, precisamente porque no había movilidad de los lingotes de oro por la cuarentena. Entonces, al estar muchos concentrados en Europa, los precios en Estados Unidos, no recuerdo cuál fue la relación, no sé cuál creció y cuál cayó, cuál cayó y cuál creció, pero sé que hubo una gran diferencia precisamente por un tema de portabilidad, que el oro no es portable. Bueno, en el caso de Bitcoin no sufre de eso. Otra cosa que se pega un poco a la portabilidad es la divisibilidad. En el caso del oro, la más pequeña es la onza Troy. Sí. Y en el caso de Bitcoin es el Satoshi, que es una 100 millonésima parte. Es como si, yo creo que si hacemos la comparación, es como si un Satoshi fuera polvo de oro, pues una cosa así, puedes mover polvo de oro y vendérselo a la gente. En el caso de dónde lo almacenas, el oro, bueno, lo almacenas en una bóveda, en un lugar físico robusto, y en el caso de Bitcoin lo almacenas en realidad, ellos dicen una cartera digital, pero en realidad está almacenado en la contabilidad y tú tienes la llave para entrar a eso. Entonces, sí, con hardware o software puedes, o con papel, puedes guardar tus Bitcoin, entonces es muy fácil guardarlo.
El otro punto interesante que tocan es el de la dificultad para falsificarlo, que lo hemos hablado un poco en Criptonoticias, con algunas noticias de que se ha conseguido oro falso en China, 80 toneladas, creo que fue una cosa, una locura, que era como un enchapado en oro dentro de unas barras de metal. Lo cierto es que se puede falsificar el oro y hacer a la gente creer que tiene oro. En cambio, en el caso de Bitcoin, o sea, hasta la fecha no ha sucedido y como ellos dicen, es prohibitivamente costoso. ¿Por qué? Porque depende de la minería. Pero si nos ponemos un poquito como precisos, la verdad es que no se puede falsificar Bitcoin, porque falsificar Bitcoin significaría que tú puedes Puedes usar lanzar dinero, Bitcoin Cash. no, que tú puedes usar el dinero más de una vez, que tú puedes usar monedas que no han sido creadas para gastarlas, pero eso no se puede porque el protocolo justo funciona gracias a la prueba de trabajo, hace esto imposible, porque la red solo agarra una de las posibles gastos de una moneda, no puede agarrar dos ni tres, no, una sola. Entonces, realmente falsificar a Bitcoin no solo es que es costoso la posibilidad de usar dos veces la moneda, en el sentido de que juegas rápido y cambias, gastas aquí, cambias un poquito la contabilidad y gastas allá. Pero cuando hiciste eso, no es que hubo falsificación, porque esa moneda que gastaste aquí, luego la borraste de la contabilidad para reescribirla en otro lado, pero no está dos veces la misma moneda. Está la misma moneda, solo que gastada en diferentes cosas. Entonces, realmente falsificar Bitcoin no es posible. Y lo último que ellos hablan es el de la adopción. Ellos hablan que la capitalización de mercado del oro es de unos 9 trillones de dólares y que la capitalización de mercado de Bitcoin para ese momento era de 200 mil millones de dólares. Entonces, bueno, con todas estas fundamentos, los Winklevoss dicen que si tan solo se moviera un poco de este dinero que ellos dicen que la mayoría de este dinero está hacia los lados, o sea, están de sidelines, no está metido en Bitcoin, sino que está viéndolo de afuera. Si alguna porción de este dinero se moviera a Bitcoin, que fácilmente podríamos llegar a los 500 mil dólares de Bitcoin. Y si me baso en el análisis que yo hice hace unos meses sobre las burbujas después de la halving de Bitcoin, esta burbuja, que debería tomar más tiempo en llegar que la anterior, también debería ser menos amplia en cuanto a su subida. Y según el monto y el tiempo que yo calculé, deberíamos estar viendo que respecto al all-time high, al máximo histórico anterior, subamos unos 15 veces. Unas 15 veces de los 20.000 son 300 mil dólares. Es decir, que no está ni tan alejado de la idea que ellos tienen, porque al final la burbuja es especulativa y rápida. O sea, yo estoy hablando no que Bitcoin va a valer esto por mucho tiempo, no. Bitcoin va a valer esto en unos segundos. Entonces, ¿que puede llegar a 500 mil en unos segundos? Bueno, yo creo que sí, pero así, sube y cae. Bueno, este plan B, el creador del modelo Stock to Flow, dice que al parecer el modelo se está cumpliendo como un reloj y él estima un precio final de Bitcoin en $1 millón. Me encanta creer eso. Realmente, más allá dejando de lado la racionalidad y los cálculos y todo eso, desde la fe y la emocionalidad, es maravilloso. Pero bueno, él dice eso y bueno, él confía en su modelo, aunque lo ha refutado también por su parte. Ha refutado su propio modelo, pero hasta ahora parece estarse cumpliendo. Entonces, bueno, puede Sí, que veamos la cosas verdad locas en esta burbuja. sí, la verdad yo creo que sí va a pasar algo así. O sea, porque yo me guío más allá por estas posibilidades externas, pues que sí, son reales porque este es el dinero que viene hacia adentro. Yo me guío más allá por confiar en que el modelo económico de Bitcoin está hecho de una forma demasiado precisa. O sea, aunque al inicio cuando empecé en Bitcoin parecía algo como que, bueno, el tipo habrá tirado unos números allí. A medida que hemos avanzado, creo que los números no estuvieron tirados para nada. O sea, esta persona sabía que esta persona Satoshi Nakamoto, sabía que debía emitir la mayor cantidad de monedas posible antes de que la gente se diera cuenta de que este sistema existe
y viera sus potenciales. ¿Por qué? Imagínate que ahorita, en este punto en el que estamos, con estas monedas digitales de los yuan y todas estas cosas, con este conocimiento que tienen los gobiernos, imagínate que nada más hubiesen emitido 5 millones de Bitcoin y quedaran 15 millones por emitir. Ahí hay un riesgo, pero ahorita no, ya hay 18 millones de Bitcoin en manos de la gente, de mucha gente. Entonces eso no parece fortuito. Menos con los perdidos. Menos los perdidos, eso por un lado. Lo otro es que la cosa esta de los ciclos genera una presión en el mercado racional, o sea, casi que una cuenta, pues. O sea, si tienes a toda esta gente pidiendo monedas y toda esa gente cuenta con estas monedas, pero luego de este momento, ahora la gente no cuenta con esas monedas, sino con menos monedas, la gente va a tener que subir el precio a esto. Entonces, eso estuvo como bien pensado y si uno se pone a analizar ese sistema, el sistema parece como un reloj, pues como tú acabas de decir, mira, pasa una cosa de esta, pasa una burbuja, pasa una cosa de esta, pasa una burbuja, pasa una cosa de esta, una burbuja. Y así cada vez se va a ir calmando hasta que ya no pase ninguna burbuja y el precio de Bitcoin sea algo. No fijo, no que va a ser un stablecoin, pero que va a ser ¿cómo se llama? No sé, suponte entre 100.000 y 120.000 y 90.000 y que cambie ahí, pues. Pero va a ser un activo en la bolsa, pues, por así decirlo. Empecemos a medir el tiempo en bloques en vez de en minutos y tal. También puede ser, porque es más preciso. No sé. Realmente bueno, hay un debate gigante con respecto al tema de cómo contabilizamos el tiempo y no me voy a meter en eso ahorita, de verdad. Pero, bueno, pero lo cierto es que la tesis de los Winklevoss, aunque usa otros fundamentos, tiene sentido. Y lo que tiene más sentido es que se basa en las propiedades de Bitcoin, ¿no? O sus propiedades comparadas con otros activos y cómo estas propiedades lo hacen, le dan un performance, le dan un rendimiento superior al resto de los activos que tenemos. Entonces, bueno, ya creo que no podemos predecir el futuro, por lo menos yo no Solo manejo preparar. ese tipo de magia y alquimia, me encantaría, sería muy interesante, pero hasta ahora no la manejo. Y creo que mejor antes de caer en el FOMO realmente es mantener la cabeza fría y no calcular bien los movimientos que hacemos, porque confiar demasiado no ha dado buenos resultados en el pasado. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy, queridos escuchas. Esperamos que les haya gustado. Como siempre, comentarios, estamos ahí disponibles para contestarles sus dudas, debatir con ustedes también. Si les parece que estamos hablando gamelote y que el dólar está más fuerte que nunca y nada lo va a vencer, es válido, pero Claro. vamos a debatir. Y nada, suscríbanse, me gustan, compartan y no confíen y verifiquen. Hasta luego. Hasta la próxima.